Y bueno amigos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando súper bien. Vamos a tener un nuevo video, una nueva oportunidad para hablar sobre la cantidad de cosas que pasan en el fútbol español y que seguramente y solamente pasan en el fútbol español. Les voy a pedir una sola cosa, lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video, muchachones, para descubrirlo juntos, porque bueno, en realidad, como les vengo comentando, pasan unas cosas en el fútbol español que solamente se entienden entendiendo el contexto del propio fútbol español, ¿no? Y la verdad, quiero que analicemos varias situaciones juntos para poder descubrirlo. Realmente, lo primero que me gustaría hablar es sobre lo de Fouto y también de Iturralde, que bueno, tiene que estar la vaina bien jodida, para que vengan personas que son reconocidos antimadridistas y que básicamente se han cansado de echarle mierda al Madrid a venir a escandalizarse por lo que sucedió, muchachos, con el tema de la roja que le suspendieron, que le quitaron a Antony. Que por cierto, Iturralde va a dar un historial o algo, un precedente parecido a este en el que a un futbolista se le quitó la tarjeta. Imagínense ustedes que esto le pasa a Bellingham, es que estaría montándose la mundial, es absolutamente increíble y bueno, realmente es llamativo, ¿no? Por eso les digo que tiene que ser demasiado jodido el tema ya para que venga personajes de este tipo, que ya sabemos lo que son, a criticar el desastre absoluto que se vive en el fútbol español. Vamos a escuchar en primera instancia a este señor, que creo que es la primera vez que lo voy a escuchar hablar con coherencia. Increíble, tremendo. Le han quitado la roja a Antony, al jugador del Betis, por la entrada el otro día a Juan Iglesias, el jugador del Getafe. Y va a poder jugar contra el Real Madrid. Lo primero que hay que hacer, felicitar a los servicios jurídicos del Betis, porque que te quiten esta roja es para que entren en el despacho de Angelaro, el presidente del Betis, y que le suban el sueldo. Lo segundo, felicidades al jugador, que va a poder jugar un partidazo contra el Real Madrid. Y lo tercero, el comité de disciplina se ha metido en un lío tremendo. Es inexplicable que le quiten esta roja. Hay contacto. Es una entrada ya juzgada por el árbitro. Antony pide hasta disculpas. Y además a los árbitros le van a decir que es tarjeta roja. Es inexplicable y no encuentro ninguna motivación para poder quitar esta tarjeta roja. Así que el berenjenal en el que se ha metido el comité de disciplina es tremendo. Es lo que les estoy diciendo, muchachos. Y bueno, si no encuentro explicaciones, yo te las voy a decir muy rápidamente, mi amigo. Se llama corrupción. Se llama saber que la liga, el CTA y un montón de gente está en una guerra que probablemente vamos a llegar a entender que el mismo Madrid la ha provocado, pero es que da la sensación de que si el Madrid no hacía esto, pues no había otra alternativa. Pero es lo que está sucediendo en el fútbol español y yo honestamente es que cada día entiendo muchísimo menos lo que vive pasando en esta situación. Ahí está la explicación más sensata y más correcta. Están persiguiendo de una manera muy bestial al Real Madrid. Yo creo que no debería impresionar ni a Fouto ni absolutamente a nadie en realidad. Y es lo que les digo, es tan bestia que incluso vamos a escuchar a estos dos personajes hablando sobre el tema. Blanco, no ha caído demasiado bien la decisión hoy del comité de competición histórica, porque ya no es que el del VAR pite por el del campo, que lo estamos diciendo muchas veces, que es que parece que el del campo pierde personalidad porque el del VAR es el que al final acaba decidiendo, ¿verdad? Bueno, es que ya se ha dado un paso más. El comité de competición, revisando la sanción de tarjeta roja a Antony, el jugador del Betis, cedido por el United, y de cara a la siguiente jornada liguera, que es Betis-Real Madrid, se perdía ese partido por la roja, por la entrada a Juan Iglesias, futbolista del Getafe. Bueno, pues el comité de competición hoy ha decidido que en lugar de roja es amarilla Iturralde González, porque interpreta que el futbolista del Betis, Antony, no tiene intención de tocar de golpear al jugador del Getafe, sino que su intención es en todo momento jugar el balón. Y además dice que va permanentemente con la mirada puesta en el balón. O sea, pero ¿en qué mundo estamos? A ver, la regla 12 hace ya unos 20 años quitaron la intencionalidad a la hora de entrar, porque la intención solo la sabe el jugador que la hace y nadie más. Y por eso la quitaron. Y por eso la quitaron. Entonces el reglamento, a los árbitros nos dieron 3 maneras de discernir lo que es una entrada. Imprudente, que es una entrada normal de fútbol que no lleva amarilla; temeraria, que lleva amarilla; y juego brusco grave, que lleva roja. Aquí la juez única de competición ha jugado a ser Dios. Es decir, ya sabe ella la intención que tiene Antony. Es una aberración jurídica. Tú puedes decir, yo te lo compro. ¿Qué puedes decir? Oye, para mí no es juego brusco grave, es temeraria, amarilla. Amarilla. Perfecto. Vale, perfecto, porque ya es una interpretación, como digo yo muchas veces, de las manos, claro, de los agarrones. Pero no desautorizas al árbitro. No, porque al final tú interpretas y dices, mira, es temeraria. Yo creo que no es juego brusco grave porque no tiene la fuerza suficiente, ¿vale? Pues es tu opinión contra la mía y ahí pues cada uno tiene la suya. Pero decir ya
que no es juego brusco grave, porque la intención de Antony es que está mirando al balón, que es llegar al balón cuando está a 6 o 7 metros, que se tira por detrás sin ninguna posibilidad. Hay contacto en la pierna derecha del jugador del Getafe. Juan Iglesias, ¿no? Juan Iglesias, hay un contacto. Es decir, que me explique a mí cómo se ha metido en la cabeza la jueza única para decir que Antony no tenía intención. ¿Pero quién eres tú? ¿No? Por eso te digo... ¿Tiene poderes? Por eso, ¿tiene poderes? Ahora ha pasado lo que quería Antony. Es decir, desde que sale corriendo ya sabe, dice, no, se va a tirar al suelo porque quiere... Esto es para desautorizar a... sinceramente, te lo pregunto según me viene. ¿Esto es para desautorizar a los árbitros? ¿Para encabronar al Madrid? ¿Para las dos cosas? Porque desde luego esto no ocurre nunca. Que el comité de competición desautorice lo que dice el árbitro en el acta. Algunas veces ha ocurrido. Bueno, pero sí, hace pocas ocasiones. Muy pocas ocasiones. Sí, en muy pocas ocasiones. Nunca no. Sí. En mi época, fíjate, Sí. casi hacemos un parón por eso, porque empezaron a quitar rojas. En un Betis Barça, que se la quitaron a Deco. Empezamos a quitar rojas, empezaron a quitar amarillas porque jugaban a ser árbitros y dijimos que pues no redactamos las actas. Claro, que la redacte el comité de competición. Eso es, cogemos y ponemos conducta antideportiva, conducta violenta, y el comité de competición que vea el vídeo y que diga los partidos. Pero, por ejemplo, ¿qué pensará el CTA hoy? Pues el CTA y los árbitros tienen que estar muy dolidos. Es que están muy dolidos, tienes que estar muy dolido porque el comité de competición juega a ser árbitro. Juega a ser árbitro. Es lo que les estaba diciendo, muchachos. Tiene que estar la cosa muy jodida para que venga Iturralde e Isaac Fouto a mencionar esto. Tiene que estar la cosa bastante fregada. Y por cierto, si se fijaron bien, imagínense que esto sucedió, como dice Iturralde bien, y con una persona a la cual no tengo ningún tipo de estima, por supuesto, y me da exactamente igual sus opiniones, aunque a veces son ridículamente cuestionables. Pero si se fijan bien, lo último que recuerdan que haya sucedido algo así fue un Barça Betis que le quitaron una tarjeta a Deco. Curiosamente del Fútbol Club Barcelona, es que les digo, es absolutamente impresionante lo que se vive dentro del fútbol español, y por eso les digo que lo llamativo de todo esto es que personajes que suelen incluso inventarse cosas para joder al Real Madrid están absolutamente indignados, entendiendo también que Iturralde tiene pasado como árbitro y que va intentando defender a sus ex colegas, y que Fouto pues tiene ahí su unión con el tema arbitral. Pues yo creo que aquí pues nos podemos llegar a entender absolutamente todos en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, es increíble lo que pasa en el fútbol español, y solamente pasa en el fútbol español. Es que no consigo otra alternativa. Habrán otras ligas en las que pasan cosas de vez en cuando y uno dice, wow, qué locura, pero esto es prácticamente semana tras semana una locura. Quiero que cerremos con esto de Moy Llorons hablando sobre las palabras de Tebas. Con lo del caso Negreira, yo creo que no dice nada que no se haya comentado aquí. Si en algún momento se demuestra que el Barça ha comprado un árbitro, que es de lo que se le acusa, pues evidentemente, si se demuestra, pues tendría que haber descendido. Claro, prescrito. No. Es que creo que no escuchaste bien nada. Hablar así, espera un momento, Rodrigo, hablar así, si tal, claro, y si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta. Es que ha prescrito ya el caso. Tebas dice una verdad como un templo, es decir, escucha, sea o no que se confirme, porque estoy contigo ahí, que hay que confirmar que hay un árbitro o varios, lo que sea, que esté comprado, pero el hecho de que durante varios años con presidentes diferentes ha habido pagos de un club a un señor que era el número 2 del CTA, eso es corrupción deportiva, que lo dijo Javier Tebas, que es abogado y el número 1 de la liga, y si no hubiera prescrito, pues seguramente el Barça hubiera sido descendido, hubiera o no comprado un árbitro o no, y es corrupción deportiva, y lo dice él. Cosa, Rodrigo Fáez. Sí, ha prescrito, es decir... Es interesante cómo Rodri Fáez lo deja helado totalmente, porque le explica de manera básica que de no ser, porque casualmente cuando empezaron a meter las manos en la junta directiva de la liga o de donde se haya metido la presidencia de la REF, de todas estas cosas, curiosamente se cambió esta norma, que de no ser por eso el Barça ya estaría descendido, que es lo que explicaba Tebas. Si esto no hubiera prescrito, ya el Barça estuviera en segunda división, al menos esta temporada, cuando se descubrió lo del caso Negreira. Y mira cómo quedó como totalmente frío, porque ya está demostrado que eso estaba prohibido, el tema de la corrupción deportiva, porque ha habido un dinero de por medio que se pudo haber interpretado como una manera de intercambiar favores de alguna manera. Es que es absolutamente maravilloso. Al final
las cosas se tienen que demostrar. No sabemos si, porque no lo sabemos, si el Barça utilizó eso para comprar un árbitro, que visto que no, si ha sido porque, como hay una sospecha importante, Negreira estafó al Barça. Es absolutamente increíble que obviamente ellos salen con no, pero demuéstrame que el Barça compró un árbitro. Es que no han entendido el concepto, no lo quieren entender de corrupción sistémica, de cómo han envenenado el sistema desde la parte más alta a la que han podido alcanzar. Es increíble y encima salen con el tema de que Negreira estafó al Barça. Es increíble el hecho de que estén diciendo incluso de que Negreira estafó al Barça. Incluso para mí termina confesando el delito, porque si tú pagas un dinero para obtener algo y esa persona no te lo da, no quita que tú intentaste lograr hacer algo con ese dinero. O sea, que es que me parece sencillamente increíble. O porque el dinero entraba por un lado y salía por el otro. Eso ya nos lo dirá el juez, si es que el juez considera que tiene que ir todo para adelante, que se tiene que juzgar o no. Eso ya lo veremos con el tiempo. Y sobre el Madrid, Rodri, es un llorón, le ha dicho. Un segundo, Fernando. Y en relación al caso Negreira, para acabar, insisto lo mismo. El gran perjudicado a día de hoy y desde que se descubrió es el socio del Barça, que le han desaparecido 8 millones de euros. Y Laporta no ha dicho absolutamente nada del por qué le extendió el contrato a Negreira, por ejemplo. Por ejemplo. Rodri, le ha llamado llorón al Real Madrid. ¿Cuán bien? Aquí viene la segunda parte del clip que les quería colocar para que entiendan cómo maneja este hombre. Tebas puede hablar del Madrid lo que se le venga en gana, pero del Barça es que no puede tocar ningún tema. ¿Quién le hace esto a la Liga? Pues seguramente no mucho, pero como andan en esa guerra que ya casi es individual entre Tebas y Florentino Pérez, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho, en el fondo de lo que ha dicho Javier Tebas esta mañana, porque ya lo dijimos anteriormente aquí, que el Madrid no puede ir contra todos, porque llega un momento en el que igual la culpa no es toda del resto, sino de uno mismo. Pero también es cierto que a la vez el hecho de que el presidente de la Liga esté todo el día hablando, cada vez que le ponen un micrófono delante, del Madrid y atacando al Real Madrid, creo que después de tantos años de confrontación, creo que llega un momento en el que igual deberían de parar, sentarse, hablar, si es que quieren las dos partes, y si no quieren las dos partes, pues seguir su camino cada uno, pero no de esta forma, porque no es imagen para el fútbol español. Yo estoy de acuerdo que, como ha dicho Rodrigo anteriormente, Tebas es el abogado de la Liga, es un experto en la materia y posiblemente sabe lo que dice. Lo que aplica para un tema lo aplica para el otro. Sí, pero A ver, es que es sencillamente maravilloso y es justo lo que les decía. Muy llorons utilizando la demagogia como siempre para venir a echar mierda al Madrid. Es parte del día a día. Pero bueno, yo no me quiero enredar mucho más. Creo que hemos escuchado suficiente gentuza por el día de hoy. Quiero que me hagan saber su opinión acerca de esto de Muy llorons. También acerca de lo de la roja que le han eliminado a Antony, porque sencillamente les vino en gana, y absolutamente todo englobarlo en su opinión allá en los comentarios. Déjenme su opinión, like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao.